Hola familia de los grupos Crece, otra vez aquí yo compartiendo con ustedes con el privilegio de poder hablar de este tema tan importante que es corazones religiosos, donde estamos hablando en términos generales de la religiosidad. En las diferentes participaciones que hemos tenido dentro de esta serie, hemos aprendido mucho acerca de la religiosidad y cómo esta puede afectar a cualquier persona, sin importar el tiempo que tenga en los caminos de Dios, o que es muy joven, o que tiene mucho tiempo. Y quiero volver a enfatizar porque creo que es muy importante cuando estamos hablando de religiosidad, que no estamos atacando ninguna religión en particular, sino más bien estamos hablando del engaño y una actitud que puede estar en cualquier persona, independientemente que tenga o no tenga una llamada religión. Porque la religiosidad lo hemos visto, pero lo quiero recordar y si no, puedes ver las sesiones anteriores. La religiosidad se alberga en el corazón de cualquier persona. Se alberga en cualquier persona que no cuida su corazón constantemente. Y en esta ocasión, con la ayuda de Dios, vamos a estar viendo que si permanecemos en el engaño y en la actitud religiosa, que son las dos sesiones anteriores que hemos hablado, terminaremos, escucha, practicando el pecado de la religiosidad. ¡Ay, jole! Y esto nos lleva a entender que la religiosidad, escucha, es un pecado. También es un pecado. Así como mentir es un pecado, como codiciar es un pecado, como matar es un pecado, etcétera, etcétera. La religiosidad es un pecado. Y lo más peligroso es que puede dar lugar o puede combinarse con muchos otros pecados, lo cual hace más grave la situación en nuestro corazón. Ahora, la pregunta que quizás nos pudiéramos hacer, ¿cómo es que la religiosidad es un pecado? Para eso deberíamos empezar por buscar entender o recordar, quizás ya lo sabes, lo que es el pecado. Así que vamos a definirlo. Según la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, define la palabra pecado como una acción contraria a la ley de Dios. Es una acción contraria a la ley de Dios. Pero si vamos en los originales al hebreo y griego, que son los idiomas principales, aunque también está el arameo, en los cuales fue escrito la Biblia, y vamos a encontrar indudablemente esta palabra pecado, vamos a ver qué significa en griego y en hebreo. La palabra significa errar. Y esta palabra de errar va en el sentido de no alcanzar la meta, de errar el camino, de no cumplir el objetivo o errar a un blanco exacto. Si lo pudiéramos combinar un poquito en el entendimiento de lo que hemos hablado, de la definición del pecado, pudiéramos decir que pecado es fallar o errar en cumplir la meta de vivir como Dios dice en su palabra. Lo voy a repetir. Pecado es fallar o errar en cumplir la meta de vivir como Dios dice en su palabra. Si tú y yo no estamos viviendo como Dios dice en su palabra, en otras palabras, estamos en pecado, estamos pecando. Y entonces eso debería llevarnos a hacernos la pregunta, ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios trae muchos principios, muchas verdades. La palabra de Dios nos muestra a Cristo, pero quiero compartir contigo lo que Jesús definió como el resumen de la ley y de los profetas. Dice en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40, que se acercaron con Jesús para preguntarle, le dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y la palabra clave aquí es toda, todo. Este, dice, es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjate lo que dice en esta expresión. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús en otras palabras? Que lo más importante para poder cumplir en cabalidad todo lo que la ley de Dios establece es amar a Dios con todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todo lo que Dios dice y pide en su palabra se resume en esto, que Él sea, escucha, el primero en cada área de nuestra vida, es lo mejor y lo más importante de nuestra vida, que Él no sea la segunda opción, que Él sea lo primero, lo mejor y lo más importante. Eso es, en otras palabras, amarás al Señor tu Dios con todo, lo que venía explicando en estos versículos Jesús. Entonces, vamos a conectarlo con
por qué la religiosidad es un pecado. La religiosidad es pecado porque, escucha, suplanta a Dios en nuestro corazón. La religiosidad le quita el lugar importante a Dios en nuestro corazón para poner en el primer lugar a algo que se parece a Él, pero no es Dios. Tiene otra sustancia, otra esencia. Pues en nuestro corazón Dios ya no es el primero, o intentamos justificarlo con otras cosas relacionadas quizás con Dios, pero que no son Él. Y en nombre de tener quizás un celo santo para cumplir las leyes divinas, nos llegamos a creer justos y buenos cuando no lo somos, y basamos eso en lo que podemos hacer, lo cual da lugar al pecado para que se enraíce en nuestro corazón. En otras palabras que te estoy diciendo, la religiosidad quita el lugar de la persona de Dios en nuestro corazón y pone otras cosas relacionadas con Dios, pero que no son Dios. Formas, estrategias, maneras, dirían en un lenguaje religioso, liturgias, doctrinas, enseñanzas, un montón de cosas, pero no a la persona de Jesús. Y entonces se empieza a enraizar en nosotros el pecado. Se empieza a meter y empieza a enraizarse. Y uno de los pecados más grandes de esto, que se relaciona totalmente con lo que venimos hablando, es el pecado del orgullo. Digan conmigo, el orgullo. El orgullo es un pecado que no se ve muchas veces a simple vista, no es como que lo notemos, y que en ocasiones otras personas lo pueden llegar a notar o no. Con mayor facilidad los demás exteriormente a nosotros lo van a ver, pero nos va a costar a nosotros verlo porque está dentro de nosotros, está enraizado en nuestro corazón. Y se vuelve se vuelve uno de los principales obstáculos para vencer la religiosidad, el engaño de la religiosidad, la actitud religiosa. ¿Qué impide? El pecado del orgullo. Entonces, siguiendo y conectando todas las ideas, cuando somos engañados y mantenemos la actitud religiosa, damos lugar al pecado del orgullo en nosotros para que se vaya enraizando y sea más difícil quitar todo lo que va alrededor, la religiosidad. Consideremos lo que hace el orgullo para ver cómo está relacionado con todo lo que estamos hablando de religiosidad. Mira, el orgullo nos hace sentir superiores a otros. El orgullo nos hace sentir que somos mejores que otros. El orgullo entonces nos va a llevar a compararnos con otros para menospreciar o rebajar al otro. No te comparas para elogiar, para bendecir o para decir, wow, mira qué bien lo hace, con una actitud sincera. La religiosidad nos lleva a compararnos con los demás porque hay orgullo, pero queremos menospreciarlo para que nosotros quedemos en una mejor posición o mejor parados que los demás. El orgullo que está atado a la religiosidad me lleva a tener celos de los demás. No me da gusto cuando a alguien más le va bien, cuando Dios empieza a bendecir a otros y empezamos a cuestionarnos, ¿por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? Porque si yo he hecho tantas cosas para ti, Dios, etcétera. Y empieza a involucrarse este pecado del orgullo, teniendo celos de los demás e envidiando a los demás. El orgullo me lleva a sentir que no necesito de nadie, que yo puedo solo, que soy autosuficiente, que soy muy inteligente, que soy muy capaz, y puede que sí, tengamos muchas capacidades, pero la raíz de todo esto es que somos orgullosos. El orgullo limita entonces que Dios pueda hablar a mi corazón, porque desde mi perspectiva no lo necesito tanto. Lo necesitan aquellos que están mal, lo necesita el que asesina, lo necesita el que odia, lo necesitan aquellos sicarios, lo necesitan, y empezamos a catalogar y le cerramos la puerta a Dios para que Él obre en nuestro corazón. Por lo tanto, entonces el orgullo me impide arrepentirme, y sin arrepentimiento, escucha, nadie se puede acercar a Dios. El orgullo me va a llevar a rechazar lo nuevo de Dios, porque quizás digo, no así y solamente así, y queremos encasillar a Dios de cierta manera, cuando Dios no es alguien para que lo encasillemos, sino alguien para que lo conozcamos. El orgullo nos lleva a enfocarnos solamente en nosotros y no en Dios. Por eso el orgullo es tan terrible, tan sutil, y todo esto se empieza a enraizar en nuestro corazón cuando toleramos el engaño. No hacemos nada con el engaño porque quizás lo ignoramos, pero ya hay una sesión que hablamos totalmente de eso, cuando mantenemos la actitud religiosa. Por esto y más,
El orgullo es uno de los pecados más terribles y difíciles de vencer y entonces de desarraigar, desenraizar de nuestro corazón. Por eso yo encuentro en la palabra que Dios dice explícitamente que Él aborrece el orgullo. Él aborrece a la persona, bueno, no la persona, aborrece el orgullo en la persona. Porque Dios ama a todas las personas, dice Proverbios 8:13, el temor del Señor es aborrecer el mal. La soberbia, escucha, dice punto y coma, la soberbia y la arrogancia, que estamos hablando dos sinónimos del orgullo, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Y quién está diciendo eso? Dios. Dios aborrece el orgullo. Desde mi perspectiva y lo que entiendo en la Biblia, el pecado religioso por excelencia es el orgullo. Es el orgullo. El orgullo se va a combinar con otros pecados y le va a dar entrada a otros pecados para que entonces empiece a agravar la situación en nuestro corazón. Mira, el orgullo va a dar lugar a la comparación y el juicio hacia las demás personas, donde vamos a empezar a decir, no, es que esa persona, es que el otro, seguramente esto, yo estoy bien y le va mal por esto, y empezamos a enjuiciar, y realmente lo que hay dentro de nosotros es, entre muchas otras cosas, orgullo. Pero también hay comparación y juicio. El orgullo da lugar a la mentira y a la envidia, donde buscamos aparentar, donde buscamos decir que estamos bien, donde buscamos falsear y dar una apariencia, y todo quizás por envidia, para quedar bien, para que no vean esto, lo otro. Nos lleva a la mentira y a la envidia. El orgullo da lugar a la necedad en el corazón o la dureza del corazón, donde Dios nos insiste, nos dice, pero porque somos orgullosos, somos unos tercos orgullosos, no hacemos caso a lo de Dios y no nos queremos someter u obedecer a lo que Dios dice. Y esto solamente es por mencionar algunos ejemplos. Por eso quisiera tratar con la palabra de Dios cómo podemos trabajar el orgullo. ¿Cuál es la solución al orgullo? Que se alberga en nuestro corazón y nos lleva a pecar con Dios y está conectado con toda la religiosidad dentro de nosotros. De manera práctica, lo que yo encuentro en la palabra no me gustó de manera personal porque me confronta, pero yo veo en la palabra que la solución práctica para el orgullo es la humillación. La solución práctica para el orgullo es la humillación. Ya sea que nosotros nos humillemos a nosotros mismos, buscando tener una actitud humilde, que es contraria a la religiosidad, una vida humilde. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. O sea, tener esta característica, ya sea que nosotros voluntariamente lo hagamos o que seamos humillados por algo o por alguien más. Pero la solución es siempre la humillación para la cuestión del orgullo. Por eso dice Proverbios 18:12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, antes de la honra es el abatimiento. O sea, ¿qué está diciendo este versículo? Cuando una persona se le está subiendo y está queriendo ser orgulloso, inevitablemente va a venir el quebrantamiento. Si nosotros no tratamos con el orgullo en nuestro corazón, la única opción para tratar con el orgullo será, escucha, el quebranto. Y eso es fuertísimo, eso es complicadísimo. Por eso Jesús fue tan duro con los religiosos, porque habían orgullo en su corazón, no querían reconocer. Y no lo hizo con el fin de humillarlos, de descalificarlos o de hacerlos sentir menos, sino con el fin de quebrantar el orgullo que había en su corazón, con el fin de no de burlarse de ellos, sino enternecer su corazón para que ellos se volvieran a Dios. Ahora, si somos honestos, ninguno de nosotros por nuestra propia voluntad, porque somos muy inteligentes, porque nos nazca, porque queremos, nos vamos a humillar a nosotros mismos. Ninguno de nosotros vamos a tratar con el orgullo de nuestro corazón, porque por un lado puede que ni siquiera nos seamos conscientes, porque precisamente ese es el engaño de la religiosidad, que nos hace creer que estamos bien y no lo queremos reconocer. Pero por otro lado, Dios en su amor va a permitir y va a usar el quebranto para restaurar la ternura y la sensibilidad de nuestro corazón. Porque como te decía, y está en la palabra, la solución al orgullo es el quebranto. Y la solución a todas las cosas es Jesús. Por eso el Espíritu Santo va a tratar con el orgullo en nuestro corazón. Mira, déjame mostrarte con la palabra cómo es que el Espíritu Santo va a trabajar con el orgullo en nuestro corazón para enfocarnos en Jesús
que es la solución a todo pecado, a toda situación en nuestra vida. Número uno, lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es que nos va a hacer conscientes de que somos orgullosos. Di conmigo, conscientes de que somos orgullosos. Nadie es consciente por sí mismo. Nadie de repente vino, ay, qué orgulloso soy, y en una situación, no, el Espíritu Santo nos hace conscientes. Y lo hace a través de alguna situación donde abre nuestros ojos y nos damos cuenta de la situación, nos confronta por medio de su palabra o nos redarguye con la voz de su espíritu en nuestro interior, o usa a alguien que nos ama para hablar a nuestro corazón y hacernos conscientes de que somos orgullosos. Mira, más de una vez Dios ha usado a mi ayuda idónea llamada Dara, mi esposa. Y ella ha sido un instrumento de Dios para enseñarme que en muchas ocasiones yo soy orgulloso y también, por lo tanto, muy religioso en algunas situaciones. Ella usa una frase muy similar a esto. Ella me dice que no se te vaya a subir, que no se te suba. No te creas mucho por eso. Y ella empieza a hablar a mi corazón y aunque en el momento, si te soy sincero, me incomoda, digo, pues no lo estoy diciendo por eso. Yo después escucho la voz del Espíritu Santo diciéndome, estoy usando a tu esposa para hacerte ver que dentro de tu corazón todavía hay algo que tienes que trabajar con el orgullo para que no seas un religioso. Y Dios usa personas, Dios usa diferentes maneras, pero lo primero que va a hacer es que nos va a hacer conscientes. Dios ha usado a Dara para hacerme consciente de que en muchas ocasiones he sido muy orgulloso. Pero lo segundo que hace Dios después de hacernos consciente es que nos va a hacer ver que necesitamos ayuda. Digo conmigo, nos va a hacer ver que necesitamos ayuda. El engaño del orgullo es que pensemos que nosotros podemos solos. Y déjame decírtelo directamente y claramente, tú y yo no podemos vencer al pecado, no podemos vencer al orgullo, porque precisamente ese es el engaño, ese es el punto del orgullo, pero el Espíritu Santo nos va a hacer ver que no es así, que no vamos a poder solos. Él nos va a hacer consciente que necesitamos ciertamente la ayuda de otras personas, gente que nos pueda apoyar, fortalecer, aconsejar, etcétera, pero principalmente nos va a hacer ver que ante un pecado y una situación que es invisible a nosotros necesitamos un Salvador, alguien que nos salve, alguien que nos ayude de esta terrible condición que nos está destruyendo por dentro. Nos va a hacer que necesitamos a Jesús, el Salvador. La obra del Espíritu Santo es guiarnos y enfocarnos en Jesús. Por eso te decía, Jesús es la solución y el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para llevarnos a la solución que se llama Jesús, a la persona de Jesús. Y últimamente, si te soy sincero, el Espíritu Santo ha estado trabajando mucho esta área del orgullo en mi corazón. Ya te lo mencionaba a través de mi esposa. Él me ha hecho ver cosas porque a veces no es visible para mí. Pero él ha estado trabajando muchas veces mostrándome lo orgulloso que soy ante ciertas situaciones, que de repente quiero actuar mal, se me quiere subir o algo y me está enseñando lo terrible que soy y que no puedo cambiar por más que me esfuerce, por más tiempo o conocimiento que tenga de la palabra. Necesito acercarme a una persona, necesito acercarme a Jesús. Y me ha enseñado esto que para mí ha sido revolucionario. No necesito o no solamente necesitamos a Jesús una vez cuando rendimos nuestra vida o alguien nos invitó a hacer la oración de salvación o la oración del pecador que le llaman muchos, donde nos arrepentimos y quizás pasamos al frente o quizás en algún punto alguien nos llevó a arrepentirnos y decirle, perdón Jesús, te necesito. No solamente necesito a Jesús como Salvador ese día, sino todos los días. Y ese es el engaño, que a veces pensamos, no, pues yo ya estoy bien porque ya le dije a Jesús una vez, pero la verdad es que necesitamos a Jesús todos los días y el Espíritu Santo nos va a hacer ver que todos los días necesitamos ayuda, todos los días necesitamos correr a Jesús, todos los días necesitamos ir y tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, vencer y crucificar el orgullo. Porque a veces caemos en el engaño de que no, ya lo hice una vez y ya no lo necesito otra vez. No. Cada día necesito a Jesús como mi Salvador en cada área de mi vida. El Espíritu Santo va a hacer eso. Nos va a llevar a Jesús. Y número 3, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo la cuestión del orgullo en nosotros? Bueno, Dios va a permitir circunstancias, situaciones, y aunque muchas veces cometamos errores, a mí me ha pasado muchísimas veces, y aún va a usar a personas para quebrantar el orgullo de nuestro corazón con el fin, escucha, de que no olvidemos el propósito
enternecer nuestro corazón y volvernos a Dios en arrepentimiento, en gratitud y amor. Dios va a usar el quebranto. El quebranto es un instrumento de Dios en muchísimas ocasiones. ¿Para qué? No para destruirnos, sino para enternecernos y mantenernos cerca de Él. En muchísimas ocasiones el Espíritu Santo ha quebrantado mi corazón y ha trabajado en mi interior cuando me expongo a la palabra y de repente Él me confronta y me arrepiento y su presencia viene y estoy ahí, Señor, y él empieza a provocar en mí algo que yo sé que no lo puedo provocar yo y digo, Señor, perdóname, límpiame, ya no quiero así. Me lleva a la oración, me lleva a pedirle ayuda, me lleva a Jesús y a decirle, Jesús, sálvame, Jesús, límpiame, Jesús, sáname. En otras canciones, en otras ocasiones, Dios me ha callado la boca al mostrarme que de alguna situación, de alguna persona, de algo, no era lo que yo pensaba, esperaba, y me ha dado la perspectiva opuesta y ha quebrantado el orgullo en mi corazón pensando que quizás yo sabía o yo pensaba que tenía la razón cuando no era así. Yo recuerdo en una ocasión en particular, porque Dios también usa personas para quebrantar el orgullo. Yo recuerdo una ocasión donde yo tuve la oportunidad de trabajar con un jefe que era racista. Un jefe que se burlaba de los latinos, no sé si en especial de los mexicanos, pero hacía burla. Pero esta persona en particular la agarró contra mí, me agarró, como dicen, de su puerquito. Y enfrente de las personas se burlaba de mí haciendo... Yo creo que a lo mejor creía que yo no entendía lo que él hablaba porque todo era en inglés, pero yo entendía el inglés, se burlaba de mí, de las personas, me trataba como menos, hacía carrilla, pero gacha de mí. Y todo esto, pues la verdad, me molestaba. Aparte, no solamente esto, sino que en muchas situaciones me ponía trabas y me quería hacer el trabajo más complicado. No sabía por qué. Y toda esta situación ante mis ojos injusta, Dios la usó para trabajar el orgullo en mi corazón. Dios usa todo porque nos ama, porque Él quiere que tengamos un corazón para Él. ¿Cuántas veces nos ha pasado que es hasta que estamos sin salida o quebrantados porque quizás la regamos o porque nos cacharon en algo o ya no hay otra salida y ya nos sentimos hartos, que entonces íbamos con Él con una actitud humilde para buscarlo? Y no debe ser así, no debería ser así, pero a veces Dios lo permite porque Él quiere que estemos cerca de Él. No es que Él provoque las situaciones, sino que Él en su grandeza las usa todo para tratar con el orgullo y mantenernos humildes. Porque escucha, este es el corazón de Dios. Solo los humildes permanecen cerca de Dios. Solo los humildes permanecen cerca de Dios. Salmo 138:6 dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, soberbio o orgulloso mira de lejos. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para poder estar cerca de Dios, necesitamos tener una actitud humilde. Por eso muchas veces vamos a ser quebrantados para tratar con el orgullo y en consecuencia con la actitud religiosa dentro de nuestro corazón. De verdad, mi deseo es que en este momento tú y yo seamos confrontados con la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Para qué? Para arrepentirnos de todo orgullo que ha estado ahí, que se ha estado albergando, que se ha estado enraizado, que seguramente quizás no lo has visto, pero que vamos a ver que Dios ha permitido cosas, está usando este tiempo para hablar a nuestro corazón y que nos volvamos a Él y quitemos toda religiosidad, toda actitud equivocada. Por eso me gustaría que pudiéramos terminar este tiempo orando para que Dios nos ayude a vencer todo orgullo en nuestro corazón y así venzamos la religiosidad también. ¿Me acompañas a orar? Vamos a hacerlo. Padre, el día de hoy, ¿qué podemos decir, Dios? Reconocemos que no somos perfectos, reconocemos que hemos fallado, reconozco, Señor, que yo he sido orgulloso y que todos batallamos en mayor o menor medida con el orgullo. Espíritu Santo, muéstranos, haznos conscientes de este gran pecado que se conecta con la religiosidad para mantener una actitud y vivir engañados y conectarse con otros pecados que te ofenden. Ayúdanos a ser conscientes de esto. ¿Para qué? Para arrepentirnos
Y Espíritu Santo, llévanos a entender que no lo podemos cambiar en nuestra fuerza, que solamente tú, Jesús, nos puedes cambiar. Llévanos a Jesús, llévanos a la cruz, llévanos a buscar con todo el corazón a Jesús, nuestro Señor y Salvador, para que rompa todo pecado, toda raíz de orgullo y pecado en nuestras vidas. Y si aún es necesario, Padre, con el fin de estar contigo, de que nada nos estorbe, Señor, estamos dispuestos y nos arrojamos, como dice tu palabra en otra porción, sobre la roca. No sea que la roca caiga sobre nosotros y seamos desmenuzados. Nos arrojamos nosotros, nos humillamos, nos quebramos delante de ti, Señor, para que sea roto el orgullo dentro de nosotros y no haya lugar y espacio para la religiosidad en nuestro corazón. Trata con nosotros, ayúdanos, como dice tu palabra, a ser mansos y humildes de corazón. Te lo pedimos con el nombre, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, pues vamos a seguir avanzando en esta sesión, aprendiendo todavía del corazón religioso, en una sesión que va a estar increíble en la próxima semana. No se lo pierdan, pasen la voz, ahí nos estaremos viendo.